que el Ministerio Jehová Jireh presente el estudio de la lección de escuela sabática por Tomás y Aris Polanco. Dios te bendiga. Te habla tu amiga Aris Polanco. Que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón en esta hora. Saludos y bendiciones para todos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y amigo Tomás Polanco. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Lección 1. Para el 4 de abril del 2020. La singularidad de la Biblia. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Domingo 29 de marzo. La palabra viva de Dios. Las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas palabras que una persona pronuncia. Moisés, autor de los primeros 5 libros y fundacionales de la Biblia, entona un cántico al pueblo justo antes de su muerte. Deuteronomio capítulo 31, versículos 30 al 32 y versículo 43. Deuteronomio capítulo 31, versículos 30 al 32 y 43. Lee Deuteronomio capítulo 32, versículos 45 al 47. Deuteronomio capítulo 32, versículos 45 al 47. ¿Cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida? Deuteronomio 32, del 45 al 47 dice: Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas: mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ella depende su vida. Por ella vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. A la pregunta que se hiciera antes, ¿cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida? La respuesta es: como palabras de tanto valor que no son vanas, tanto así que de ellas dependía la vida de los hebreos que entrarían a la tierra prometida. Entre las últimas palabras de Moisés se encuentra una fuerte exhortación al fijar las palabras que Dios había hablado a través de él en los corazones del pueblo. Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación del pacto de Dios. Fíjate que no debían elegir las palabras, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 32:46. Al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las escrituras, los que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Este pueblo permanecerá fiel a las enseñanzas de la Biblia, porque ésta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros. Juan 14, del 1 al 3. Lee Juan 1, del 1 al 5 y 14, y Juan 14, 6. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? ¿Qué relación hay entre el Verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras? Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio.
Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. El contexto de estos versículos sería el número 5, donde nos dice: entonces dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y es ahí que viene la respuesta en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. La pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? Nos enseñan que en Jesús está la vida, y sin Él nada de lo creado llegaría a existir. ¿Qué relación hay entre el Verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras? Todo lo inspirado, todo lo escrito y lo revelado apunta a Jesús. Jesús es el foco y el centro de nuestra salvación. Jesús es el centro y el objetivo de todas las Escrituras. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de la Escritura y aún más la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. Vuelve a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 47. En tu experiencia, ¿cuán cierto es que la obediencia a la palabra de Dios no te es cosa vana? En mi experiencia, el creer en la palabra de Dios nunca ha sido vano, porque cada vez que he confiado en las Escrituras, cada vez que he obedecido, he tenido la satisfacción de que Dios me ha bendecido, de que esa palabra no se ha quedado en el vacío, sino que se ha cumplido tal y como Dios lo ha establecido. Y a la pregunta, ¿por qué la fe en Dios y la obediencia a su palabra nunca son en vano? Pues ya hemos dado la respuesta, porque vez tras vez se cumple y a la vez podemos experimentarla en nuestras propias vidas. Que Dios Ha sido presentado el estudio de la Escuela Sabática en la voz de Tomás y Aris Polanco, cortesía del Ministerio Jehová Jireh.